Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Jesucristo y el magisterio de la Iglesia. Es un tema por el padre Lucas Prados. Para que la obra salvífica de Jesucristo se extendiera y perdurase a través de los tiempos, Él fundó una iglesia. Eligió a aquellos que le tendrían de dirigir, los 12 y sus sucesores. Le dio una estructura jerárquica. Pedro como cabeza de la misma. Y le otorgó una serie de facultades, la de gobernar, para que a través de sus leyes canónicas el pueblo fiel estuviera y tuviera unas normas en las que regirse. La de santificar, principalmente a través de los sacramentos, y la de enseñar, sobre todo a través del magisterio de la Iglesia. La finalidad de este artículo es descubrir esa voluntad fundacional de Cristo a través de los textos de la Sagrada Escritura y de modo especial profundizar en lo que se conoce con el nombre de magisterio de la Iglesia. Así pues, adentrémonos en el contenido de esta exposición. Primero, Jesucristo, a través de sus palabras y hechos, manifestó claramente su voluntad de establecer una iglesia. Y cito el Evangelio San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. San Mateo capítulo 10, versículo 1. Cito: habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias.
Segundo, y con el fin de poder cumplir fielmente esta misión, le dio a su iglesia el poder de enseñar. San Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Y cito: Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y también escuchamos Evangelio San Lucas, capítulo 10, versículo 16, lo siguiente: El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado. Ahora veamos en Hechos capítulo 20, versículo 28. Y cito lo siguiente: Los apóstoles, pues, se transforman por mandato de Cristo en guardianes de su rebaño. Cuidad de vosotros y de toda la grey, en la que el Espíritu Santo os puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios, que Él adquirió con su sangre. Ahora veamos el punto número 3. Tanto Pedro, cabeza de la iglesia, como el resto de los apóstoles, reciben el poder de atar y desatar, poder que siempre se ha interpretado como de gobernar la iglesia por él fundada. Y leemos en el Evangelio San Mateo capítulo 16, versículo 19 lo siguiente: Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Ahora veamos Evangelio San Mateo capítulo 18, versículo 18. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Punto número 4. También recibieron de Cristo el mandato y el poder de santificar. San Marcos capítulo 6, versículo 7 leemos: Les dio poder sobre los espíritus impuros, y llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles potestad sobre los espíritus impuros. Número 5. Para ser fieles a esta misión, la iglesia necesita mantener la pureza de las enseñanzas de su maestro. Así pues, los apóstoles enseñan, transmiten y preservan la pureza y autenticidad de las enseñanzas de Cristo y les dan a sus sucesores la misma misión. Y veamos en 2 de San Juan, capítulo 1, versículo 19, lo siguiente: Todo el que se sale de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Y leemos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 13 al 14, lo siguiente: Ten por norma las palabras sanas que me escuchaste con la fe y la caridad que tenemos en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros.
Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, leemos: estas enseñanzas han de transmitirse fielmente sin hacer ninguna modificación, porque os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí. Ahora veamos el número 6. Esa idea de transmitir fielmente las enseñanzas de Cristo llevó a la primitiva iglesia a celebrar su primer concilio, Concilio de Jerusalén. De ese modo, evitaron las incipientes desviaciones que comenzaban a aparecer. La iglesia primitiva era plenamente consciente del poder recibido de Cristo y de su autoridad para cumplir esta misión. Con el paso de los tiempos, esta facultad recibió el nombre de magisterio de la iglesia. Ahora veamos el número 7. Por el poder dado por Cristo a su iglesia, solo ella queda autorizada para definir y controlar la verdad revelada por Dios. Para cumplir esta misión, la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Y citamos a San Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad completa. Número 8. Así pues, la iglesia, a través de su magisterio, recibió el poder de Cristo para transmitir sus enseñanzas y al mismo tiempo velar por la autenticidad de las mismas. El magisterio de la iglesia está formado por el Papa y los obispos, siempre y cuando estén en comunión con el Papa. Los sacerdotes y diáconos forman parte del magisterio, siempre y cuando sean fieles a sus obispos. Y todos ellos, papas, obispos, sacerdotes y diáconos, son parte del magisterio, siempre y cuando se mantengan fieles a las enseñanzas de Cristo, tal como fueron enseñadas por la iglesia de siempre. Número 9. ¿Es todo lo que dicen los papas, obispos, parte del magisterio de la iglesia? No. Solo cuando estos hablan de temas de fe y costumbres, como la moral. Sus enseñanzas tienen autoridad magisterial. Y además, estas enseñanzas han de concordar con lo que la iglesia de siempre enseñó. Si un papa y obispo enseñara cosas diferentes, sus enseñanzas dejarían de ser parte del magisterio de la iglesia. Por ejemplo, si un papa comenzara a hablar de los medios que hay que usar para evitar el calentamiento global del planeta o para preservar la economía, estas enseñanzas no tendrían valor magisterial alguno. Sería una opinión más, la cual incluso tendría menor valor que la que pudiera dar un experto en esa materia. El Papa o los obispos no reciben una inspiración del Espíritu Santo para emitir esos juicios, por lo que sus conclusiones no pasarían de ser más que una opinión. El Papa puede hablar
de la necesidad moral de respetar la creación de Dios o de atender al prójimo. Y también puede juzgar desde el punto de vista teológico y moral si los medios que se usan están de acuerdo con los designios de Dios. Pero no es función suya decir el cómo esto se debe hacer. Número 10. El magisterio de la Iglesia tiene la grave obligación de preservar la pureza de las enseñanzas de Cristo sin cambiar una simple coma. Ejemplo. Evangelio San Mateo capítulo 24 versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Número 11. Entre comillas, el progreso del dogma. La revelación pública acabó con la muerte del último apóstol, por lo que no se puede hablar de revelación pública si ésta no procede de enseñanzas apostólicas. Las enseñanzas oficiales que la Iglesia transmite no pueden sufrir cambios con el paso de los tiempos, dependiendo de las diferentes filosofías o teologías que imperen en la Iglesia. Pero sí se puede hablar de una profundización de las verdades reveladas. Esta profundización sería el resultado de conclusiones lógicas y teológicas que procederían de verdades ya definidas como dogmáticas. Este es el caso de algunos de los dogmas marianos. La doctrina de la transubstanciación eucarística a partir del dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y muchos otros. Las revelaciones privadas que en algunas ocasiones Dios ha hecho a santos o en apariciones nunca forman parte de la revelación pública oficial. Número 12. Veamos ahora las notas y censuras teológicas. Se entiende como notas o calificaciones teológicas al grado de las verdades enseñadas por Dios a través del magisterio de la Iglesia. Ejemplo, de fe divina es cualquier verdad de fe en la que creemos, pero que no ha sido formalmente definida como tal por la Iglesia. Ejemplo, Dios existe. La persona que niega una verdad de fe definida es considerada como hereje. Ahora, de fe divina y católica, también conociendo como dogma y conocido como tal, es cualquier verdad de fe que ha sido formalmente definida por la Iglesia como tal. Un ejemplo, la Santísima Trinidad. La persona que niega una verdad de fe divina y católica es considerada como hereje. Ahora veamos una verdad teológicamente cierta. Son ciertas verdades que se enseñan y que proceden de conclusiones lógicas y teológicas de los dogmas revelados. La persona que niega una enseñanza que es teológicamente cierta es considerada como que comete un error en teología. Ahora veamos la doctrina católica. Se dice que una enseñanza del magisterio es de doctrina católica cuando ha emanado de los concilios, de documentos magisteriales.
La persona que niega una enseñanza que pertenece a la doctrina católica se dice que comete un error en la doctrina católica. En algunos tratados se suelen poner algunas censuras teológicas más, como por ejemplo, doctrina cercana a la herejía, doctrina temeraria, que contradice a la opinión teológica común sin suficiente fundamento. Doctrina escandalosa, que podría desorientar a los fieles. Aunque después del Concilio Vaticano II, las notas y censuras han desaparecido en gran medida de los manuales y de los escritos de teología, siguen manteniendo su valor. Número 13. ¿Cuál ha de ser la postura del fiel católico ante las enseñanzas del magisterio de la Iglesia? El fiel católico ha de manifestar un asentimiento generoso y humilde a las enseñanzas que provienen de sus pastores legítimos, no pudiendo disentir públicamente, pues podría ser motivo de escándalo para otros, a no ser que, después de intentar hablar con sus pastores para aclarar la situación, no fueran escuchados y los motivos fueran realmente graves. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Esto lo vemos en Dei Verbum, capítulo 5. Cada vez es más frecuente oír voces disonantes que, sin tener la debida formación teológica y moral, disiente públicamente de las enseñanzas del magisterio, lo cual puede llegar a ser una falta grave si la enseñanza de esas personas indujera a confusión o a quitar la fe de los más débiles.